El templo de Apolo, ¿no? En la antigua Creta, Apolo es el dios del sol, ¿no? En la mitología griega, había un letrero en el dintel que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí, ¿cómo no? Pero esa era la entrada. A la salida había otro letrero en el dintel de la salida, lo que pasa es que ese se destruyó antes, ¿no? Que decía, cuídate a ti mismo. Y a mí me gusta mucho porque es la puerta de entrada y la de salida, ¿no? Es decir, si yo no me conozco, yo no me puedo cuidar. Absolutamente. El único modo para cuidarme es saber esto me hace bien, esto me hace mal, esta es mi debilidad. Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Iniciadores las Entrevistas. En este 2023 comenzamos con, iba a decir broche de oro, pero no, el broche es para cerrar, pero con una apertura extraordinaria. Nos acompaña hoy la doctora Rocío Arocha Romero. Bienvenida, Rocío. Gracias, Maru. Qué gusto y qué honor abrir esta temporada contigo. Estoy feliz porque desde hace tiempo que te quería invitar, pero tú vives en la Ciudad de México y ahora llegaste a dar inicio al grupo número 55 de iniciadores. 55 ya. 55. Sí, y la plática que vas a dar va a ser del autoconocimiento y el valor del autoconocimiento en el liderazgo. Liderazgo no solamente empresarial, sino liderazgo en todo. Pero yo quiero hacer un poco de historia, cómo te conozco. Hace más o menos 8 o 9 años se anunció entre mis amigas que iba a haber un curso de logoterapia. Así es. Y yo me inscribí, iba a ser por unas 9 o 10 semanas, no sé, lo iba a dar gente local, pero se anunció que iba a venir una doctora a dar cada 3 clases un módulo. Comencé a tomar este curso de logoterapia, esta corriente filosófica de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Muy interesante, pero la verdad es que la gente que lo estaba dando para mí era, esto ya lo leí. Pero estaba yo con mis amigas y pues estaba interesante. Dije, bueno, voy a ver qué más hay. Y en eso llegó Rocío y comenzó a hablar. Y yo soy una persona muy escéptica, como que casi no le creo a los speakers mexicanos y coaches mexicanos. Sí me pueden decir todo lo malinche que quieran, pero cuando Rocío empezaste a hablarnos, yo dije, ¡wow! ¿De dónde salió este mujerón? Y me quedé encantada, te escuché 3 veces más en aquel curso. Me propuse traerte a Mérida para que hablaras a los empresarios a los que yo enseño. Pasaron un par de años antes de que eso pudiera suceder, pero finalmente se dio. Has estado un par de veces aquí platicando con nosotros. La gente que te conoce y que te ha escuchado está ansiosa de estar mañana en tu plática magistral. Y yo estoy agradecidísima de esta visita que nos haces y sobre todo esta conversación ahorita en Iniciadores. Maru, bueno, para mí es un honor que me invites y estas palabras de verdad te las agradezco mucho, pero yo creo que hay encuentros en la vida que son para siempre, ¿no? Que nos encontramos, nos vimos y dijimos, pues ya. De aquí somos. De aquí somos. Sí. Entonces yo, sabes que te admiro muchísimo, conozco tu trayectoria profesional y personal y me pareces una mujer verdaderamente fascinante. Así que feliz de estar aquí. Gracias. Muy feliz.
Por favor, cuéntale a nuestro auditorio algo de ti. Tú eres psicóloga. Bueno, mira, yo tengo dos licenciaturas, Así es donde entra la ajá, confusión. 3 maestrías, muchos diplomados y un doctorado. Ya, Yo primero fui licenciada en informática y trabajé 15 años ya. haciendo sistemas. Y luego decidí que mi vocación era el psicoanálisis, pero para ser psicoanalista, pues uno Tienes que tiene que estudiar. empezar por ser licenciada en psicología. Entonces lo hice como por el camino correcto, ¿no? Es decir, Rocío, ¿qué edad tenías? no, yo empecé a estudiar psicología alrededor de los 34, 35 Ya, años. ok. Fue Joven. sí, joven, pero no tan joven. Ujú. O sea, era la mamá de los pollitos. O sea, en la Eres escuela de psicología estudiante. no, yo era la más grande, era la señora, ¿no? Entonces hice la carrera de psicología, me titulé en la Universidad de las Américas, ahí en la Ciudad de México. Después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Ah, ya. Terminando la maestría, decidí hacer la formación como psicoanalista, que son 5 años de estudio. Qué Y bárbara. la formación pertenece a lo que se llama la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Sí, cómo no. La terminé, cuando la terminé hubo la oferta de hacer psicoanalista de niños y adolescentes. Wow. Entonces lo cursé también, entonces soy psicoanalista de niños, de adolescentes y de adultos. Pertenezco a la IPA, que es la Asociación Internacional, y pertenezco a FEPAL, que es la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Y de ahí decidí hacer el doctorado en psicoanálisis, mismo Ya. que ya terminé. Actualmente coordino una maestría, la maestría en psicoterapia de niños y adolescentes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ya. Soy docente en la otra maestría, en el doctorado, y además soy la editora de una revista que tenemos que se llama Revista Academia. Ya. Y bueno, tengo un consultorio y me dedico Ayudar a un chorro de gente. pues a recibir pacientes. Trabajo unas 14 horas diarias, doy clases, todos los días tengo alguna clase, pero básicamente mi trabajo es en el consultorio. La verdad es que solamente nos tomó como 14 meses para poder concretar esta visita a Yucatán. Así es, así Así es. Es que que tiene uno muchas cosas. También conduzco un programa de radio sí es cierto. que se llama Dialogando con mis psicoanalistas en Radio El Heraldo, que sale todos los sábados. Y también se puede escuchar por internet. Yo lo he escuchado. Sí, por también internet. se puede escuchar por internet, Está sí. súper interesante y ha sido invitada de varios podcasts mexicanos donde hay un podcast de unas chicas que llevan el podcast del Enneagrama. Ah, sí, sí, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que entiendo que han venido Ellas han aquí venido a dar cursos aquí, de yo nunca. Enneagrama. Ya. Sí. Andrea ha sido alumna mía hace más o menos 30 años. Wow. Entonces, Andrea es la hermana de Gaby Vargas. Ya. Ujú. Okay. Entonces las conozco hace mucho a la familia, ¿no? Y me invitan muy seguido al programa. Y siempre A veces es voy. súper interesante Sí. lo que tienes que decir. Me Gracias, fascina. gracias. Yo te conocí por logoterapia, pero fue por ti, por tus pláticas, por tu libro maravilloso de Límites, que quiero que me platiques ahorita un poco del libro, que empecé a darme cuenta de la importancia de esta cura del habla, que tú me enseñaste ese término, ¿no? Cómo la gente al hablar, al sacar, logra escucharse, logra comprender, logra conocerse, que para mí yo creo que es una de las cosas más importantes para todo ser humano, pero especialmente importante para quien haya decidido estar liderando un grupo de personas. Claro. ¿Sí? Entonces, es por eso que para mí en las entrevistas, Rocío, cuando me preguntan al final, ¿cuál es el consejo que a usted le gustaría dar a los empresarios? Siempre les digo que se metan a pues una situación de psicoterapia, que busquen a terapeutas que les ayuden a conocerse, a comprenderse, para que puedan ser mejores personas y por ende mejores empresarios. Siempre la gente se queda un poco así de qué clase de consejo es ese, pero yo creo que si uno está bien puede ayudar mucho mejor que si uno no está
pues muy convencido, muy enterado de quién es. Tú escribiste un libro hace como unos 8 años que se llama Fija tus Fija tus límites. límites. Así se llama mi libro. Y pues he tenido pues la sorpresa de que hace poquito me hablaron de una universidad en Monterrey. Ajá. Doctora, ¿podemos utilizar su libro como libro de texto Ay, para qué un maravilla, semestre de alguna maestría, qué ¿no? maravilla. Cosa que me hace muy, muy feliz. La verdad es que ese libro lo escribí estando yo en análisis, porque para ser psicoanalista uno tiene que estar en análisis, que Ujú. tener un analista, ¿no? Yo he hecho nada más 23 años de análisis Qué cosa. personal, ¿no? Entonces, pues sí, un día contacté con mi dificultad para poner límites y cómo, sí, la mía. Qué Y interesante. cómo cuando uno no sabe poner límites, pues los depredadores, ¿verdad? Las personas que abusan, que piensan que uno es un tapete y que pueden pasar por encima, Me ¿no? acabas de dejar boquiabierta. Yo pensaba que este libro y los ejemplos que das, tan reales, todo el mundo nos identificamos con él, era por los casos que tú estudiabas. Ya, Pero no. comenzó contigo. No, comenzó conmigo, comenzó en un diván, ¿no? Es decir, yo en un diván llorando diciendo, pero no puede ser que no sea capaz de poner un límite, ¿no? Yo empiezo en el libro explicando que todos somos como una casa y que si a la casa le quito las puertas y las ventanas, por lo menos en la Ciudad de México, si Aquí tengo también. una casa y está sin puertas y sin ventanas, pues ¿cuánto durará la casa, no? 10 minutos, no sé, se mete el perro callejero, el pordiosero, se mete la lluvia, se Polvo, mete el hojas, polvo, ratones. ratones, o sea, la casa se conserva en bienestar pues más o menos 3 minutos, ¿no? Entonces hago una analogía de lo que son las puertas, las ventanas y de cómo si yo acabo de conocer, por ejemplo, a una persona, pues tal vez no sea correcto invitarla a mi recámara, ¿verdad? A lo mejor esa persona la puedo recibir por el interfón o en el jardín, ¿no? O en la sala. Y de ahí voy, bueno, sacando distintos ejemplos, etcétera. Pero la verdad es un libro autobiográfico, o sea, sin decirlo, ¿no? Pero muchos de los ejemplos que están ahí son situaciones que yo he vivido porque yo no aprendí a poner límites, no sabía. Pero es una cosa que pocos aprendimos, porque como que hay esta necesidad de agradar, de caer bien, de no ser el malo, y entonces cedemos, decimos que sí, damos tiempo, no nos resistimos o no contestamos a la crítica porque pues no queremos ser los pesados. Yo me acuerdo que en una de tus pláticas decías, la única persona que puede opinar acerca de la manera en que te ves, o sea, eso fue años antes de la corriente del body positive y no te metas con mi cuerpo, esto, hace años. Yo te escuché decir que la única persona que podía opinar acerca de tu apariencia fuera la señora Tu de tu imagen. estilista o tu Estilista diseñadora de de imagen. imagen, ¿no? Claro, absolutamente. Como la única que puede opinar de tu peso, pues es tu nutrióloga o tu bariatra, si le pagas para ello, Sí, ¿no? sí, no. Y la única que puede opinar de tu peinado, pues sí, va a ser tu peinadora o tu estilista, pero lamentablemente todos necesitamos ser queridos, ¿no? Entonces todos hacemos muchas cosas con tal de que el otro me quiera. Bueno, unos más que otros. Hay personas que a lo mejor han tenido una infancia menos carenciada, se han sentido más queridos y entonces les es más fácil poner límites. Pero habemos unos que nos cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces, pues nos ponemos de tapetes. Sí. Y cuando te pones de tapete, pues... Te pisan. Te pisan. Y no lo hacemos por malos, lo hacemos porque ahí está el tapete, o sea, no, ni siquiera se piensa, ¿no? Entonces, si veo a esa persona, digo, pues, yo me di cuenta una vez, yo di clases de matemáticas 25 años en una escuela, ¿no? Y entonces, yo era había un guardia en la escuela, en el estacionamiento, y cada semestre llegaba y, ay, señor, no tengo con qué pagar los uniformes de mis hijos, no me echa la mano para la escuela. Y entonces pues, yo le prestaba y claro, nunca me pagaba, ¿no? Y un día en el salón de maestros les digo, oigan, ¿a ustedes les pide el señor dinero para los uniformes de sus hijas? No, pues sí, ni tiene hijas y a mí nunca me ha pedido. No.
Y entonces dije, yo tengo un letrero en la frente que dice, pídeme Pídeme. prestado, pasa por encima de mí, pídeme que te haga todos los favores que necesites. Y bueno, decidí quitarme ese letrero. Ese letrero, sí. De repente se me olvida y por ahí, ¿no? O las personas, porque ya ves que las personas te ven, más o menos en 30 segundos detectan que te pueden Con este pedir. puede, con este no. Ajá, con este sí puedo, con este no, ¿no? Entonces yo tenía un letrero muy grande que decía, ay, va, Rocío, pídele lo que sea, ¿no? Porque te lo va a dar. Entonces, bueno, afortunadamente me di cuenta de eso, por eso escribí el libro y bueno, pues he tenido una muy buena respuesta de personas que, pues que se identifican y que se sienten abusadas y que les da mucho miedo poner el límite, porque cuando pones un límite casi siempre vas a generar un conflicto, Sí, ¿no? sí. Es decir, si alguien está acostumbrado a abusar de ti, si tú un día llegas y le dices, oye, Ya no más, sí. ya no más, esa persona se va a enojar contigo, esa persona va a pensar que qué te pasa, que estás amargada, que ya te volviste mala, que tú eras tan buena gente. Y es muy difícil enfrentarse al A eso, rechazo de los otros, ¿no? O al enojo del otro que pues ya estaba acostumbrado, ¿no? sí. En Iniciadores siempre hablamos de esta premisa de tú le enseñas a los demás cómo tratarte. ¿Qué es eso, Claro, no? claro. Y entonces hablamos de que cuando tú cambias, cuando dices hasta aquí, ya no, pues la gente no lo toma sentado y a gusto y diciendo, ay, qué bueno que ya Rocío ya tiene el valor de protegerse, sino que sí reclaman y sí critican y sí se quejan y esto es a lo que mucha gente no puede soportar. Hablando de todas las personas en general, pero lo que a mí me respecta y lo que yo enseño es el ser jefe de un grupo de personas, ¿no? Cómo les da trabajo a la gente exigir puntualidad, que llegue la gente con uniformes, que les da miedo exigir. Sin embargo, cuando llega el trabajador a pedir un préstamo, a pedir un permiso, a pedir unas cosas, pues siempre está esa pena de negar, porque no sabes. Como yo creo que la relación debe de ser totalmente madura o enseñar a que sea madura. Uno da y recibe y la otra parte también tiene la misma capacidad de dar y de recibir, pero a veces sí da mucho miedo. Eso lo veo y lo paso todo el tiempo y yo también lo tuve, pero lo tuve igual hace muchos años hasta que me di cuenta esto no puede pasar. Hay que decir aquí y de una manera correcta, sin conflicto. Eh, no llegas temprano, no puedes quedarte a trabajar. Te voy a suplicar que no me hables así en ese tono o no te dirijas a mí. Por favor, esto sí, este tipo de chistes o este tipo de chismes no los vamos a permitir acá. No tiene uno que ser agresivo al poner los límites, ¿no? Ya, tú les enseñas eso Sí, a tus alumnos en en iniciadores, ¿no? iniciadores, ¿Y cómo sí. lo aprendiste tú? Yo lo aprendí leyendo el libro de Phil McGraw, el doctor Phil. Ujú, ujú, Tiene un libro que se llama Las estrategias de vida, que solamente está publicado en inglés, ujú. y dice que él como psicólogo y observador de la conducta humana, se fijó que habían como que 10 leyes que siempre se repiten y se repiten, se repiten. Y la ley de tú le enseñas a los demás cómo tratarte es la ley número 8. Y Ya. siempre, y Ujú, está como mantra en ujú. nuestras vidas. O sea, si tú le enseñas al trabajador que no pasa nada si rompe un instrumento, pues tú estás enseñando esto. Pero Claro. es lo mismo, ¿no? Ujú. No pones un límite, pues la gente, como tú dices, no de maldad, sino que piensa, ah, me está enseñando que esto es posible, que no hay consecuencias, que podemos seguir así y todo está bien, ¿no? Entonces, son estas pequeñas cosas que enseño de lo poco que he aprendido y que por eso me encanta que tú vengas y hables de esas cosas, porque como líderes es súper importante saber que estamos aquí para trabajar, para crear una empresa, crear bienestar, pero no para ser el amiguito y el buena gente y el complace todo el tiempo. Eso no quiere decir que seamos tiranos, egoístas y que no nos Claro. importe, pero sí crear
este balance. Sí, sí, sí. En el templo de Apolo, ¿no? En la Ajá, antigua Creta, Apolo es el dios del sol, ¿no? En ajá. la mitología griega, había un letrero en el dintel que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí, cómo no. Pero esa era la entrada. A la salida había otro letrero en el dintel de la salida, lo que pasa es que ese se destruyó antes, ¿no? Que decía, cuídate a ti mismo. Y a mí me gusta mucho porque es la puerta de entrada y la de salida, ¿no? Es decir, si yo no me conozco, yo no me puedo cuidar. El Absolutamente. único modo para cuidarme es saber esto me hace bien, esto me hace mal, esta es mi debilidad. Entonces, por ejemplo, un líder, ¿no? Ujú. De una empresa, a lo mejor no ha trabajado en su persona y no conoce qué tanto puede engancharse con cierto tipo de persona, ¿no? A lo mejor una persona muy exigente y entonces el empresario, no sé, creció con un padre muy exigente y no sabe cómo responder ante eso, porque cuando el empleado le está exigiendo, pues se regresiona a cuando era niño y el papá le exigía. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, eh, nosotros cuando nos relacionamos con los demás, se despiertan situaciones de infancia, se despiertan situaciones traumáticas, pero es de un modo inconsciente, o sea, no nos damos cuenta. Y de repente no estamos viendo a la persona que está enfrente, sino que estamos viendo, te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Sí, Vamos a suponer que cuando yo iba en el kinder tenía una maestra, no sé, pelirroja, sí. que siempre me regañaba. Y entonces yo ya tengo un Esa rollo con predisposición. esa predisposición, entonces a lo mejor trabajo con una jefa que es pelirroja y entonces yo ya le tengo miedo o yo ya no sé cómo reaccionar ante ella porque se me está despertando esta situación de la infancia que no he trabajado. Súper interesante esto. Aquí está en la cabina Alejandra. Ayer estábamos hablando con un exalumno que decía, bueno, tengo un grupo de mujeres que trabajan en una farmacia y decía, pero cuando les llama la atención, se ponen a llorar y yo no puedo con eso. Y entonces prefiero no llamarles la atención. Y yo le decía, espérame Roberto, es que tú tienes que llamar la atención independientemente que lloren o no lloren, porque si no tú les estás enseñando. Si lloran, me callo. Pero le digo, tú tienes que averiguar por qué ver a una mujer llorar Claro, te duele tanto, te mueve tanto. Le digo, yo ya no sé si fue porque de niño, y así nos quedamos en la clase del sub. Y al rato me manda así en privado un WhatsApp y me dice, no lo quise decir en clase, pero sí, me dice, viene ya. de mi niñez. Ujú. Fíjate que es bastante común que Sí, los hombres, y no quiero generalizar porque sí. hay de todo en este mundo, no, cuando ven a una mujer llorar, o se enojan o se paralizan. Pero en psicoanálisis se ha estudiado mucho que ese señor, ¿no? Ese hombre, cuando era un niñito, pongamos un niño de 3 años, y la mamá está llorando. No lo Porque se soporta. siente mal, porque se peleó con el papá, porque se le murió su mamá, por lo que tú quieres. Está llorando desbordada. ¿Qué le pasa a un niño de 3 años que depende absolutamente en todos los sentidos de la mamá cuando ve que la mamá está llorando? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién me Sí. va a tapar cuando tenga frío? Se ¿Quién me va a desmorona todo. curar? El mundo se acaba, Sí. porque para un niño de 3 años, la mamá pues es absolutamente su microcosmos, ¿no? Es todo lo que tiene a su alrededor. Entonces la ve llorar y el niño se siente verdaderamente desprotegido, abrumado. Ya no diga si la mamá está enferma. Por Ujú. eso es muy difícil que un hombre tolere que su mujer esté enferma o que llore, ¿no? Es Ya. decir, Ah, ese es el sí, motivo. claro, Porque claro, siempre nos quejamos las mujeres de que nosotros nos podemos enfermar, tener COVID, fiebre, viruela, pero sigues preparando pero te desayuno, levantas esto, y te haces el levantas y desayuno, haces esto otro. claro. Y si el hombre tiene un pequeñito resfriado, Se está ah, muriendo. sí. No, no, se está muriendo. Bueno, Yo digo un poco de chiste, ¿no? ajá, Yo tengo 3 hijos, hombres, bueno, ya son ajá, adultos, ¿no? Pero digo, lo peor que les podía pasar en la vida cuando vivían conmigo y eran ajá. pequeños era o que yo llorara o que me enfermara. Y además Porque es pienso eso. que no ha nacido el hombre que sea capaz de tolerar
la enfermedad o el llanto de su mujer, no porque no sea muy lindo, generoso, hay hombres maravillosamente cuidadores, protectores, que se hacen cargo de esta mujer, ¿no? Pero es ese recuerdo infantil. Claro. Entonces, lo que te comentaba tu amigo, ¿verdad? De no las puedo regañar a las empleadas porque si lloran ya no sé qué hacer, pues en realidad sí se está yendo a su infancia, ¿no? Y a ese sentimiento de vulnerabilidad ante la madre que llora, ¿no? La Claro. madre que ya no me puede proteger. Pero como esos son un sinfín de cosas en nuestra vida, ¿no? Es decir, la infancia que no ha sido trabajada, Freud decía, lo que no se repara se repite, ¿sí? Ujú. Entonces las cosas, las heridas que tenemos de la infancia, que no hemos trabajado, porque nos da miedo ir a psicoanálisis, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo que no hemos trabajado lo vamos a seguir repitiendo y se va a convertir en una especie de destino repetitivo de donde no puedo salir. Y pues yo siempre digo, a ver, si te duele la muela Ujú. y haces una clase de yoga, ¿se cura? No, para nada. Bueno, y si te duele la muela y vas de rodillas a la villa, ¿se cura? Para nada. Bueno, y si te duele la muela y vas con el ginecólogo, ¿se cura? No hay ninguna oportunidad de que eso pase. Ok, si te duele la muela, la única persona que puede ayudarte se llama dentista, Así es. que tiene su aparato de rayos X, que te lo va a poner y va a decir, usted necesita una endodoncia, necesita un implante, necesita tal X, ¿no? El trabajo que se Ujú. necesite. Ahora, si no voy al dentista, ¿qué va a pasar con esa muela? Pues se va a infectar y va a ir infectando el Así resto de las piezas, ¿verdad? Y finalmente, pues me va a quedar prácticamente sin dientes, ¿no? Bueno, si te duele tus afectos, tus emociones, es decir, estás triste, estás ansioso, estás deprimido, tienes una fobia, tienes tics, tienes insomnio, pues vas a la villa, no, vas al dentista, No, no, ni al vas a hacer ginecólogo. yoga, no, tienes que ir con un psicoanalista. Yo sí hago énfasis en esto porque se requiere un profesional que tenga cédula profesional, porque lamentablemente este es un país de aficionados, ¿sí? Sí, Hay personas que toman un diplomado, ¿verdad? Y ya ponen un consultorio y no van a tener los elementos suficientes para saber si la persona requiere de ayuda psiquiátrica, de ayuda neurológica o exclusivamente la terapia, es decir, a cada sapo su pedrada, ¿no? Y habrá situaciones distintas, pero puede pasar que la persona diga, no, pues me voy a curar solito, ¿no? Los psicoanalistas decimos un poco de sí. broma, a nosotros nos llegan ya después de que fueron a la villa, les leyeron las cartas, hicieron una Limpia, brujería, una limpia, ya fueron con 3 Catemaco. pseudoterapeutas, ¿no? A Catemaco y ya se les está cayendo la boca, ¿verdad? Y entonces ya llegan con nosotros. Y yo he escuchado mucho, pero ¿por qué le voy a contar mis cosas a un A un extraño? extraño. Digo, pues tú vas y le abres las piernas al ginecólogo, tú vas y le abres la boca al Al dentista. extraño que es el dentista, ¿sí? Y, Porque te va a curar. claro, y sí es un extraño, pero le dices, por favor, sáqueme de una radiografía, ¿no? O sea, Así es. vea lo más profundo de mí porque me está doliendo esto, porque tengo una bolita, porque tengo algo que me molesta, etcétera. Entonces, bueno, pues el psicoanalista sí le voy a contar las cosas a un extraño. Rocío, aprovechando que estás aquí, ¿puedes hacer esta aclaración de qué hace un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, quién da pastillas, quién estudió medicina? Claro, Por claro que favor, sí. para sacarnos de la Sí, es una, ignorancia. es una muy Sí, buena pregunta, ¿no? A ver, la psicología, estudiar la licenciatura en psicología no necesariamente te forma para la clínica. ya, Cuando hablamos de clínica, siempre estamos hablando una persona sentada frente a otra, en en un donde van, consultorio. van a lo que decías hace rato, curar a través de la palabra, ¿no? Eso es la clínica, Ya. el Y consultorio. eso lo puede hacer un psicólogo. Lo puede hacer un psicólogo, sí, cuando al final de la licenciatura, yo al final de mi Ujú. licenciatura podía elegir llevar materias, por ejemplo, de psicología criminalística
para trabajar, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? O psicología del deporte, Ya, o psicología social. Yo escogí psicología clínica, ya, pero la verdad es que es muy poco lo que uno ve, es un semestre, lo que ya. uno ve de No, esto psicología es, clínica. ya, A mí no me alcanzó. Es decir, de ahí no sentía yo que podía poner un consultorio y empezar a recibir pacientes. Hoy ya está regulado, afortunadamente. Todavía la gente no lo sabe mucho, pero ya está regulado. Hoy por hoy tienes que estudiar la licenciatura en psicología y después tener una maestría. Ujú. de Para poder poner un clínica, ya, consultorio, ok. una maestría en psicoterapia, y ahí sí hay distintas áreas de la psicoterapia. La mía es la psicoterapia psicoanalítica, pero hay otras áreas de psicoterapia. Ahora, una vez que uno hace la maestría, algunos de nosotros hacemos la formación como psicoanalistas. Correcto. Ujú. Ahora, el psicoanalista puede diagnosticar, puede trabajar en un hospital psiquiátrico, puede distinguir las distintas patologías, pero no puede medicar. Ya, ¿Quién puede medicar? El médico, que es un médico general y que hace una especialidad en psiquiatría. Esa es la única persona que puede medicar. Bueno, también un neurólogo, porque a veces el problema no es psiquiátrico, es neurológico. ya, Y ahí también hay una diferencia importante, porque vamos a pensar en un déficit de atención. Ese le toca más al neurólogo que al psiquiatra. Al ya, psiquiatra le va a tocar más la esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión profunda. ya. Ahora, terapeuta, bueno, lamentablemente, vaya, la palabra terapia quiere decir curar, Ujú, pero como tú bien sabes, hay el fisioterapeuta, que es ujú. el que va a dar un masaje para reactivar una pierna, que Músculos, ya, músculo, etcétera, ¿no? Entonces, hay terapeutas de distintas especialidades, digamos, dentro del área de la psicoterapia. Y hay el psicoterapeuta de corte psicoanalítico, que no es lo mismo que ser psicoanalista. ya. La formación completa como la tengo yo, pues son 16 años en total, Qué ¿no? bárbaro. La licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que son 3 años, 5 años para formarse como psicoanalista, 3 como psicoanalista de niños y adolescentes y el doctorado, ¿no? Rocío, ahorita no es que como que nos hemos fijado más por la vida que llevamos, por el mundo, no sé, en este bienestar o malestar de la salud mental que estamos viviendo ahora. En los años que llevas dando terapia, ¿has visto un cambio? ¿Has visto una intensificación de las confusiones de la gente en sentido de soledad, depresión, confusión, falta de sentido por la vida? ¿O esto es algo que hemos sentido desde siempre las personas? Mira, es una excelente pregunta. Hace años estaba totalmente estigmatizada Ujú. la salud mental, ¿no? Ya, Es decir, si en la casa teníamos a alguien deprimido, alguien se había suicidado, etcétera, se escondía, se callaba, ¿no? Decían la ropa sucia se lava se en lava en casa, casa, que yo sí. digo no se lava, más bien se queda ahí apestando, ¿no? Pero bueno, entonces antes no había esta cultura de ir a buscar ayuda profesional. Ujú. Ya, Poco a poco ha ido introduciéndose más esta cultura, lo cual pues es muy, muy importante, ¿no? En países como Francia, por ejemplo, que es el país más psicoanalizado del mundo, Francia, Argentina también, pues ahí hasta es como una cosa de estatus, ¿no? Tengo a ya, mi psicoanalista, entonces ya. soy Como tienes a tu peinadora o tu exacto, entonces tengo a mi masajista, psicoanalista, tienes o a, sea, ya, ahora, eh, sí se ha incrementado, por lo menos, vaya, en estadísticas es muy difícil decirlo porque antes la gente no iba ya, al psicoanálisis, no iba, era muy, muy raro, ¿no? ¿Qué hacían? Pues internaban ahí en una clínica psiquiátrica al familiar que estaba presentando, pero ya síntomas muy graves, ¿no? Es ya, decir, intentos de suicidio, actos de violencia, quizá alguna sociopatía, ¿no? Como delincuencia, etcétera. Ahora, ya se puede ir y entonces las personas se van atreviendo cada vez más a decir, creo que necesito ayuda. ujú, En los años que yo tengo de experiencia, afortunadamente lo que he visto es
cada vez más hombres acuden a Lo cual era psicoanálisis. muy Yo raro. cuando empecé, mi consultorio era el 90% mujeres, 10% hombres. Hoy tengo un 70% de hombres y un 30% ¡Qué de maravilla! mujeres. Sí, 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 sí. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todos tenemos muchas cosas que trabajar en nuestras personas, ¿no? Ahora, actualmente los padecimientos son depresión, Sí. ujú, esto que se llama la clínica del vacío, es decir, las personas que sienten que su vida no tiene ningún sentido, Qué que se terrible es sienten eso. vacías y Sí. que entonces se llena a través de básicamente adicciones, ¿no? Y ansiedad. La ansiedad ya existía, siempre ha existido, pero la pandemia vino a levantar, ¿no? Muchos más ansiedades. ¿Por qué? Porque, bueno, se vivió la muerte. Si ya tenía fobia a los microbios, pues la pandemia Ay, olvídate, claro. exacerbó este tipo de fobias, ¿no? Entonces vivimos en una era de ansiedad, de depresión, pero también de narcisismo. Este Háblanos narcisismo un poco de eso. que las redes sociales están fomentando, ¿no? El narcisismo básicamente es yo soy la más importante del mundo y los demás solo si me Secundarios. sirven. Sí me sirven. Solo si Ah, me sirven, si los demás no importan. El otro es menos que yo, entonces me estaciono en segunda fila, yo voy primero, me salto la cola del súper o de lo que sea porque a mí me tiene que atender antes. Es decir, yo soy mucho más eso es importante. narcisismo, Eso es que creo que todo el narcisismo. mundo lo ha estado viviendo ahorita en Bueno, lugares es que públicos. imagínate si Sí. lo de hoy es que estoy comiéndome un filete, ¿verdad? Y Ujú. entonces me tomo una foto y la subo a Instagram para que todos los demás vean que yo me como un filete. Yo siempre me he preguntado por qué la gente no se toma una foto comiéndose un tamal, ¿no? Y recién Ayer, el día de la Candelaria, seguramente exacto, lo ¿no? hicieron. A lo mejor ayer sí, pero sí, es decir, los likes, ¿no? Sí. Esta cosa de ¿Cuántos subo likes mi tengo? foto, Ajá. cuántos likes tengo, me ven, no me ven. Es cierto esto, no es una leyenda urbana. La gente le impacta mucho los likes que tengan una foto o no. Digo, No, algún tipo de gente. absolutamente, Sí. sí, más los jóvenes que crecieron ya en esta cultura. Yo tengo pacientes jovencitas, 24, 25, 26 años, que es que recibí menos likes cuando subí esta foto que cuando subí esta Ay, otra, qué ¿no? duro. Más que lo privado Ujú. ha pasado a ser público, ¿no? Yo digo, qué Ya. suerte que yo crecí en una época en la que si me daba un beso con un galán, se enteraba el galán y mi amiga sí le contaba. Pero hoy, si tú le das un beso a un chavo en el Lo antro, sabe el mundo. pues lo vas a ver Sí. el mundo, porque va a haber fotos, porque se van a hacer videos, porque se va a hacer viral, y entonces ya no tienes una vida privada, Privada. ya tu vida es pública y qué difícil que te estén viendo, que te puedan tomar un video, ¿no? Claro, tiene sus ventajas. Yo no Sí. estoy en contra de las redes sociales, ¿eh? Porque también ahí yo siempre digo, a ver, son un instrumento, son una herramienta. Como un cuchillo es un instrumento. Exactamente, con el cuchillo puedo salvar una vida porque el cirujano con el cuchillo en la mano puede hacer una cirugía de corazón, pero también puedo acabar con una vida, ¿no? Claro, Ahora, ¿le damos un cuchillo a un bebé? por supuesto que no. Pues no, porque si yo le doy un cuchillo filoso a un bebé, se va a cortar, se va a lastimar. Bueno, le doy un acceso a una pantalla a una jovencita de 13 años, pues mejor no, porque es una herramienta que se requiere, como con cualquier herramienta, tener una cierta madurez, un cierto criterio, un cierto conocimiento. Entonces, esta es una cosa que es peligrosa, ¿no? Las redes sociales son maravillosas, me ayudan, me entretienen, conozco muchas cosas, son fascinantes, pero tengo que saber utilizarlas. Utilizarlas. Entonces, sí, el narcisismo es uno de los trastornos más vigentes en nuestra época. Entonces, para el psicoanálisis no hay una edad. Por ejemplo, como mujer te empiezas a hacer mamografías a cierta edad y si eres hombre, algún tipo de exámenes a cierta edad, pero para empezarse a ayudarse con esta cura del habla, quisiera saber si nos puedes ayudar. ¿Es algo que hay que hacer
independientemente de que sientas que lo necesitas o no, se hace cuando sientes este vacío, esta tristeza. Eh, ¿Cómo saber que yo necesito ayuda? Ya. Mira, yo la paciente más chiquita que tengo tiene 3 años. ¿Qué? Tres, y es una delicia, ¿no? Pero, ¿por qué llevaron a esta niña conmigo Ajá. los papás? Tengo que decir que son argentinos, es decir, tienen una cultura del psicoanálisis, porque Ya. en Argentina, bueno, yo no he estado ahí, pero me dicen que te subes al taxi y el taxista va a psicoanálisis, y en el puesto de periódicos hay revistas de psicoanálisis, y bueno, yo sí he participado en congresos Ajá. en donde veo que la Ya. sociedad psicoanalítica de Argentina, pues es así como muy, muy importante, ¿no? Estos papás son argentinos, llegaron a México con la pandemia, tuvieron a un segundo hijo y esta nena se puso furiosa, Mal. furibunda, ya no dormía, se hacía Ay, pipí, popó, cosa. bueno, mi vida, ¿no? Entonces llega al consultorio, los papás me dicen, sabemos que no es que tenga algo muy grave, pero pues nos gustaría que ya de una vez trabajara esto, ¿no? Y esta ¿Qué chiquita llegó el primer sabiduría? día, agarró a un muñequito, ¿no? Y me dice, pues lo vamos a enterrar y quiero que se muera y quiero que se quede Oh enterrado. my Tengo ahí God. unas macetas. Lo enterramos y lo dejamos enterrado 1000 días. Bueno, según ella, ¿no? Porque me dijo, 1000 días quiero que esté ahí. Que claro, era la representación del hermanito, ¿no? Ya. Al cabo de unos meses, un día me habla la mamá y me dice, oye, ¿qué crees? Que mi hija quiere llevar a su hermano para que lo conozcas, ¿no? Ah, Lo cual ya. ya representaba ya el hecho El de que quiera desentierro. llevar a su hermano es parte de mi vida, ya lo tengo integrado, ya no estoy tan celosa, en fin, ¿no? Ahora, yo creo que un niño que está teniendo problemas de relación, ¿sí? El niño tiene que tener amigos, Ujú. no amigos, dije mal, porque la amistad es algo bastante más complejo, ¿no? Ya. Tiene que poder socializar, es decir, juega en el recreo, lo invitan a la fiesta, no está aislado, no está Sí. apartado. Si mi hijo está aislado, si está apartado, si no juega, si no lo invitan, si ningún compañerito lo convida, digamos, ¿no? Ya. A Ya. participar del juego, es muy probable que esté pasando por alguna situación traumática y que requiera de ayuda. Ya. Eso hay que poner mucha atención. Lo mismo con mi adolescente. Si el adolescente nadie le invita a salir, nunca va al antro, él no tiene tampoco amigos, No está viviendo una adolescencia que estás viendo que es normal. normal. Ujú. De hecho, bueno, pues ojalá que salga mucho, que te dé dolores de cabeza, que le digas, te compro un teléfono para que me contestes cuando te hablo y me digas dónde estás, en fin, ¿no? Pero cuando una persona no tiene posibilidad de socializar, la socialización es uno de los criterios más importantes. Si lo miramos Claro. bien, una persona con una psicosis profunda, ¿verdad? Pues que está recluida, no puede socializar. A Freud una vez le preguntaron, a ver, doctor Sigmund Freud, díganos cuál es el criterio más importante para saber que una persona goza de salud mental. Y contestó algo que a mí me parece precioso y ciertísimo. La salud mental está en aquella persona que es capaz de amar y trabajar. Amar y trabajar. Eso es todo. Cuando es niño, Qué pues sería bueno. amar y Ajá. Y estudiar, estudiar. ¿no? Ajá. Cuando es adolescente, amar y estudiar. Si una persona es capaz de hacer eso, podemos pensar que tiene una salud mental promedio, digamos, Y ¿no? amar se toma en el sentido de socializar, de tener Sí, 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 amigos, no de de Romeo y ajá. Julieta, Sí, no sí, estamos sí. hablando del amor Ya, romántico, ¿no? ya, ya, Claro, ya. además también Además, puede ajá. ser, ¿no? Pero quiere decir, tengo amigos, quiero a personas en mi familia, tengo amigas y tengo pareja o tengo novio, no necesariamente, no es que tenga que Ujú. tener pareja a fuerza, ¿no? Pero amo a Ya, personas, amo animales, mis mascotas, amo las cosas que hago, tengo entusiasmo por la vida. ya. Ahora, cuando no hay entusiasmo por la vida, cuando siento que la vida es muy difícil, cuando lloro fácilmente, cuando tengo síntomas graves de ansiedad, es decir, insomnio, no tengo ganas de levantarme, siento que estoy cargando en las espaldas un peso espantoso, no alcanzo, quiero tener una pareja y no puedo, quiero tener amigos y no tengo, a lo mejor tengo fracasos escolares importantes o fracasos profesionales, es Sí. decir, me corren
¿no? Entro a un trabajo y al mes me corren, entro a otro, y a las 2 ¿Qué semanas. está pasando? Entonces, ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, si hay una sensación de tristeza, de ansiedad, de angustia, pues hay que acudir de inmediato, porque de verdad mi analogía con la muela picada, de verdad la he pensado mucho y es Sí, exactamente eso, ¿no? Si ya me está doliendo cuando tomo algo caliente, algo frío y siento ahí en la boca el dolor y no voy a perder la pieza. Si no es que voy a perder varias piezas. Lo sí, mismo pasa, si ya estoy teniendo ansiedad, angustia, tristeza, etcétera, ¿por qué no voy? porque sí, sí, sí. Tengo que ir. Y con un profesional, el profesional va a saber decir, mire, usted necesita que lo cheque un psiquiatra o te vas a quedar conmigo o vamos a hacerlo en paralelo. Es decir, todo psicoanalista tenemos un equipo de personas en donde te llega el paciente y tú le dices, a ver, vamos a trabajar estos meses, no sé qué, o le dices, necesito que te cheque este psiquiatra que trabaja conmigo, necesito que te cheque este neurólogo, o a veces otro profesional de la salud, porque Ya, a veces hay un problema físico que está generando este problema psíquico. ya, ya. Rocío, y esto me lleva a otra pregunta. Te escucho y me pregunto si existe alguna ayuda para los pacientes normales. ¿Cómo poder averiguar o saber que estoy yendo con un buen profesional? ¿Qué cosas deben o qué actitudes deben de decirme estoy con alguien que me está cuidando o ojo? Ujú, ujú. Ujú. Bueno, yo en primer lugar sugiero pedir la cédula profesional, Cédula de profesional. Ajá. licenciatura y de maestría, Ya, ¿sí? Todos tenemos derecho a ver esa cédula profesional como la tienes si vas con un dentista o si vas con un ya, oftalmólogo. ya. Uno tiene derecho a exigir ese papel que nos va a demostrar que la Que es persona alguien que ya. cursó los estudios adecuados para esto, ¿no? Ahora, otras señales. Bueno, un psicoanalista no te va a dar consejos, no te va a decir lo que tienes que hacer, pero tampoco va a hacer cosas que se salgan. A ver, hay bueno, no psicoanalistas, sino hay personas Personas. Ajá. aficionados, Ujú. ajá, que ponen al paciente a vender cosas, que, no sé, ¿Cómo que que a vender cosas? sí, sí, yo conozco algunos, por ejemplo, Ajá. que conozco una persona que, vamos a decir que tiene bienes raíces y entonces le Ah, dice al paciente, pues para que te vayas entrenando, mira, te voy a pedir que enseñes este departamento que yo tengo. O sea, oh es decir, my cuando God. empiezan a revolver, ¿no? Es decir, el Ajá. La psicoanalista gimnasia con la magnesia. te cobra Sí, sí, una sí. cuota, pues esa es la cuota en la que Sí. acuerdas y yo te doy tu sesión y tú me pagas y ahí se acabó. Pero a veces hay terapeutas, ¿no? Que no tienen una preparación, que no conocen lo que se llama el encuadre, la ética profesional, lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ujú. Y lo que acabas de decir que me resuena mucho, porque hay muchas personas que piensan que van a ir a un terapeuta para que les diga qué Ajá. hacer, ¿sí? Ujú. Eh, que eso sería como que un foco rojo, ¿no? Si mi terapeuta me está dando consejos y por qué no haces esto y por qué no haces esto, esa sería para mí algo de, Un super foco rojo, ¿no? sí, Porque ok, vamos a decir que yo voy y le digo a mi terapeuta que estoy muy enojada con mi marido y que no sé si me quiere divorciar o no. A mí cuando alguien me ha preguntado eso, le digo, la que se va a quedar sola qué cosa. eres tú o la que se va a quedar con el señor, pues eres tú. Ya, Vamos a acabar nuestra sesión y pues tú te vas a tu vida. ¿Eh? Y por supuesto, yo no puedo de ninguna manera decirte sí o no. Y pasa en situaciones, por ejemplo, de aborto. Yo ahorita tengo una paciente que abortó porque fue con una terapeuta que le dijo, yo te doy el nombre del médico y ve y aborta. ay no, Y esta mujer ahora está muy triste, muy afectada, muy dolida, porque la mandaron, ¿no? digo, y Ahora, además se encuentra en una situación súper vulnerable donde claro, dices, estás en estoy alguien, sí, crisis. sí, Entonces, a mí cuando me ha pasado más de una vez, ¿qué hago? ¿Aborto o no aborto? No, no, mi reina. Yo te puedo ayudar a que pensemos juntas las consecuencias de cualquiera de los dos caminos. de los dos caminos. Pero la que se va a quedar
o feliz, o liberada, o con la culpa, o tranquila, o como sea, lo que sea, pues Eres vas a tú. ser tú. Uno no puede cargar con la responsabilidad de la vida del otro, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque sí, sí, fíjate, yo tengo una dermatóloga a la que Ajá. quiero mucho, que ella es la que me dijo esta frase de vivimos en un país de aficionados, porque me dice, Rocío, voy a una cena y la señora me dice, es que tengo un lunar, entonces me dan ganas de decirle, pues a ver, quítese la blusa y enséñame toda su piel, ¿no? Para que yo pueda diagnosticarla. Yo no puedo diagnosticarla en la cena, usted Claro. tiene que ir a mi consultorio, ahí tengo mi espejo, mi lupa, no sé, las Sí, claro. Ajá. herramientas del dermatólogo, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Nosotros a veces, la persona sabe que tú te dedicas al psicoanálisis y entonces en la cena te quiere preguntar, no Acerca sé, de tu ¿no? relación con su mamá. Exacto, y entonces, no, no, Sí. aquí no. Necesito que estés en mi consultorio y ahí en un marco, en un dispositivo perfectamente delimitado de espacio, de tiempo, de un acuerdo mutual en cuanto a lo económico, etcétera, ¿no? Pues ahí podemos trabajar. Ya. Y eso que dice que esta psicoterapia es la cura del habla, es eso. Cuando uno va hablando en voz alta y va contando cosas que a lo mejor no cuentas a un amigo cercano o no le cuentas a tu pareja porque te da pena, ese escucharte es lo que te va haciendo. Sí, bueno, mira, Freud decía también, ¿no? Habla la palabra, o habla la conducta, o habla el cuerpo. Entonces, vamos a suponer que yo odio a mi marido y yo no tengo a nadie a quien decírselo, porque pues si se lo digo a él, a lo mejor Me va a dejar quien me mantiene. me va a dejar quien me Sí, mantiene, ¿verdad? No se lo puedo decir a mis hijos porque, bueno, eso, ojalá no se sí. los diga porque pues es el papá de ellos y entonces les va a hacer un daño. A lo mejor no le puedo decir a mis amigas porque pues pongo fotos en Instagram de que los dos estamos dando besos y somos muy felices, ¿no? Entonces necesito de mi psicoanalista para poder decirlo. Pero vamos a suponer que yo no tengo un espacio seguro como es el del psicoanalista, Ya. ¿no? Entonces habla mi conducta, o Ajá. sea, él acaba de comprarse un auto que había soñado años con tener. Y entonces le digo, ¿me prestas tu coche para ir al súper? Sí, me lo presta y en la esquina, pues, De casualidad. de casualidad, sin querer, queriendo, lo estrello. Ya. Ahora, o le quemo también, sin querer, queriendo, se me queda la plancha encima de su camisa favorita recién Ya. Ya. adquirida. La tercera opción sería que hablara El cuerpo. mi cuerpo. Ujú. ¿Por qué no me busco una buena enfermedad? Así de esas que me tiene que cambiar el pañal, me tiene que subir al silla de ruedas, tiene que gastar muchísimo dinero en ayudarme a mi recuperación, porque ahí sí, pues ahí sí me lo, ¿no? O Ahí sea, ahí sí sí le me doy la en la paga. torre y me la paga lo que ha hecho, ¿no? Entonces, de que hable la palabra a que hable la conducta o el cuerpo, sale más barato Que hable que la hable la palabra, ¿no? Y hay un psicoanalista, Meltzer, ¿no? Que decía, un buen análisis no tiene precio. Un mal análisis sale carísimo, lo cual es cierto, Uy, ¿sí? En Inglaterra, en Alemania se hizo un estudio recientemente para conseguir que las compañías de seguros ajá. pagaran sesiones de psicoanálisis. Este estudio, que se hizo longitudinal 25 años, se vio que las personas que van a psicoanálisis se enferman menos y tienen menos accidentes. Te voy a decir que voy a corroborar esto ahora porque mi ahijado está viviendo en Hamburgo Ya, y eso es lo que le dijo a su mamá. Ahorita ya descubrieron en Alemania, yo voy a ir a terapia, me la paga el gobierno porque el gobierno ya descubrió que le sale mucho más barato tener a la así gente es. vigilada, conversada, tratada, por esto que acabas de decir. Así es, porque cuando voy a análisis pienso y luego actúo. Cuando no voy a análisis actúo Y después me y luego arrepiento. pienso, pero lo que pienso son solamente arrepentimientos, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque el análisis me va a ayudar a pensar, a escucharme, a tomar decisiones, a postergar la acción, Ujú. ¿sí? Es muy grave que yo actúe
nada más porque me enojé y entonces voy a actuar, entonces manejo a toda velocidad o cometo un acto del cual me puedo arrepentir Ya. muchísimo. Cuando me escucho primero, aprendo a escucharme, escucho en voz alta y digamos, peloteo mis ideas con mi analista, entonces voy a tener pues una fortaleza mayor para decidir qué quiero hacer con lo que me está pasando. Estoy encantada, como seguramente está encantada toda la gente que te está escuchando, porque aunque ya se habla más del psicoanálisis, no se habla tanto como debiera hacerse. Yo soy una promotora de esto, en la empresa tenemos como valor el hablar con la verdad, pero es una cosa, es el valor más difícil de llevar, porque a la gente le cuesta muchísimo trabajo. Digo, yo no le pido a mis colaboradores que me cuenten intimidades, ¿no? Pero simplemente que expresen algo que les hace sentir incómodos o que vean alguna injusticia o algo, porque sí da mucho trabajo hablar. Yo no sé si esto es algo que nos pasa más en Yucatán que en el resto del país, pero sí encuentro muchísimo esto de no querer hablar para no ofender, para no mover las olas, para no causar problemas. Por eso encuentro tan útil el buscarnos un espacio donde nosotros podamos desahogar estas cosas. Si alguien te preguntaba que por qué, o la gente pregunta por qué ir con un extraño, pero es que es la cosa más, para mí es la cosa más liberadora y fácil. Se me acuerda que el cuento donde es el peluquero del rey, no sé si lo conoces, No. el peluquero había un rey que tenía orejas de burro. Ujú. Entonces, como le daba mucha pena, cuando venía un peluquero, le quitaba la gorra, veía las orejas de burro y ya que le cortaba el pelo, el rey lo mandaba a matar para que no cuente. Ya. Entonces, ya no quedaban peluqueros en la ciudad y más que uno. Y el peluquero no quería, no quería, no quería, no quería. Y le dice, Majestad, es que todos los peluqueros mueren después de venir con usted. Y le dice él, bueno, te voy a decir que yo tengo un secreto que tú vas a descubrir. Y si me prometes jamás, jamás decirlo, entonces te voy a respetar la vida. Ve las orejas del burro, se asusta, pero él cumple su promesa, pero no quiere morir. Pero pasan algunos años y se encuentra con un sabio y le dice, es que me está matando algo, pero sé algo que quiero expresar, pero prometí no decirlo. Entonces le dice que vaya a gritarlo en el hueco de un tronco, de un tronco hueco, Ujú, ujú. porque era esa necesidad. Termina de otra manera muy simpática el cuento, pero el caso es esta necesidad de expresarse. Siempre, siempre recuerdo esto, lo que tienes que decir, lo que tienes que hablar o escribir. Qué maravilla que ahorita en México se esté viendo más normal el hecho de que nosotros podamos ir a conversar con un terapeuta, a hablarle. A veces también está el sentimiento de lo que me pasa a mí no es tan importante como para ir a decirse, no es para tanto, ahorita se me pasa. Y esto es algo que un profesional puede decirte, ¿no? Sí, sí, Claro que el profesional, una de las cosas más importantes es que no tiene intereses creados contigo, ¿no? ujú, Es decir, hay cosas que no le puedo decir a mi marido sí, porque se va a enojar o por, ¿no? A lo mejor no le puedo decir a mis hijos porque los voy trauma, a traumar o los voy, sí, a lo mejor a mis amigas tampoco porque no lo van a no entender. lo van a Sí. entender. Ese espacio, pues es un espacio seguro en donde como no hay intereses en común, es decir, a mí no me conviene que hagas esto, que hagas lo otro, a mí lo que me conviene es que tú estés bien, que tú te conozcas, que tú sepas quién eres, ¿no? Ahora, esto que decías está muy, muy bueno tu cuento, luego me cuentas Sí, el ¿cómo final, termina? pero esto que decías de lo que, en primer lugar, lo que no se denuncia se perpetúa. Ujú. Sí, Si yo no denuncio una situación de abuso, una situación de violencia, una situación que se extraña, que es anómala,
esta va a continuar. Otra cosa de hablar, yo lo he visto mucho con mujeres, abusadas, ¿sí? Ya, Con mujeres que a lo mejor tienen una pareja que les pega. ya. Entonces, y no lo hablan con nadie, porque es parte del sistema de abuso emocional, ¿no? Cuando una mujer así llega al consultorio y me dice: "Pues es que mi marido me dio de bofetadas o me rompió la boca porque no le gustó el desayuno", y yo pongo una cara de asombro, de enojo, una cara que se debe de poner, ¿no? Sí. De, ¿qué? ¿Esto está pasando? ¿Qué? O sea, ¿en serio? O sea, sí, te rompió la boca porque no le gustó o sea, ¿de verdad? ¿En serio, de verdad? Ajá. Esta cara de, ¿cómo? ¿Esto es lo que estás viviendo? Va a hacer que esta persona pueda darse cuenta de lo anómalo, de lo extraño de su situación. Ya. Es decir, cuando yo confronto con el otro lo que estoy viviendo, lo saco de mi recámara, lo saco de mi casa, de mi espacio privado y se lo muestro al otro, el otro me va a dar el testigo, digamos, ¿no? Que está viendo esto que está pasando, me va a dar una retroalimentación que me puede ayudar a saber si es normal o si no es normal, a saber si debo dejarme o si tal vez pueda pensar en alternativas, ¿no? El abuso emocional está todos los días, en todas partes, todo el tiempo, pero si yo no lo puedo hablar, lo voy a perpetuar. Es Lo voy a decir, va a normalizar. seguir porque lo voy a normalizar. Entonces, el poder de la palabra es inmenso. Si una persona no puede acudir con un profesional, el simple hecho de escribirlo Ujú. puede ayudarle, pero cuidado, cuidado. Por ejemplo, yo tuve una paciente que tenía un amante. Ajá. Y entonces escribía en su computadora, describía los encuentros con esta persona, ¿no? Lamentablemente, un día, pues, deja abierta su computadora, el hijo, no sé, se la pide prestada para algo y descubre toda esta historia, Qué ¿no? horror. Entonces, también el espacio, terapéutico, el espacio analítico, va a ser un espacio 100% seguro porque, los psicoanalistas tenemos un código de ética en donde lo que me cuente mi paciente, dentro de lo que se llama el setting analítico, es decir, del consultorio, pero también afuera, si es que ha sido mi paciente o es mi paciente, Okey. no lo puedo repetir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, en otro foro, ¿no? Ya. Sí, a veces ponemos ejemplos como yo digo: "Ay, tuve una paciente, ¿qué tal?". Pero O los sea, la datos señora están la amante no sé quién alterados. es, o sea, Exactamente, ¿no? O sea, ni son vive son aquí en Mérida. o sea, es decir, son datos que a veces Sí, sí, son historias que hemos leído, que un supervisando nos ha platicado de un paciente que tiene, en fin, claro, nunca se da un dato que claro, pueda, hacer que se localice o que se sepa de quién estoy hablando, claro, ¿no? claro, claro. No, súper interesantísimo. Me encanta porque sí, vamos a tener, segunda parte, otra entrevista. Muy, muy pronto se nos fue como agua esta hora, pero espero que hayamos, dado, bueno, tú más que yo, suficientes argumentos para cuando menos invitar a la gente a reflexionar de que hay ayuda allá afuera para cosas que a lo mejor estamos normalizando, para sentimientos que pensamos que es la cruz que debemos de llevar y que no hay necesidad de vivir así, de vivir sufriendo, por una parte. Y por otra parte, entender el hablar con un psicoterapeuta, cómo te ayuda a comprenderte, a analizar a esos 20 que caen y a decir, ah, sí, es cierto, no me había dado cuenta. Yo sé que me ha ayudado infinitamente. Yo soy fan de la terapia desde que tenía 40 años, tengo 64, o sea que ya llevo bastantes y le atribuyo muchísimo, muchas cosas de fortaleza, de seguridad y de comprensión de la persona que soy. Entonces es algo que siempre promuevo y en este capítulo también lo estoy usando para esto. Por favor, Rocío, dinos, ¿dónde podemos conseguir tu libro Ujú. y cuáles son tus redes y dónde te podemos seguir? Bueno, yo ya lo sé,
pero nos quieres compartir. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, yo tengo un blog, rocioarocha.com. Rocío con C, Arocha es una sola R, rocioarocha.com. Tengo un TikTok, Sí. donde me llamo, Ay, cuéntanos. estoy divertidísima con el TikTok. Fabuloso. Divertidísima. Yo creía que era algo así como nada más de jóvenes, no sé, no le había entendido y hace poco una amiga me mandó uno, lo vi. Y dije, qué Está divertido, sensacional. está facilísimo de hacer. Y entonces, tengo poquito tiempo, empecé en enero, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Y lo que vamos a ganar, los que te vamos a seguir, Ay, porque gracias. estás llena de sabiduría. Hago uno al día, ¿no? De menos de un minuto. Ahí me llamo Rola, Ajá. pero también es Rocío-Arocha. Perfecto. Y tengo un canal de YouTube que también se llama Rocío Arocha. Bueno, mi mail es rocioarocha@gmail.com. Si a alguien le interesa el libro, pues lo tengo en PDF, ¿no? Y entonces lo puedo mandar digital. También lo tengo impreso. Y pues ya, eso es lo que tengo. No, Sí. muchísimo valor, muchísimo contenido, muchísimos consejos, ayuda y sobre todo para mí esta invitación para que exploremos este camino de la cura del habla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Maru. Nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca Iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina desde Mérida, Yucatán, México.